de ser una pequeña e insignificante ciudad a un imperio de más de 60 millones de habitantes con un territorio de más de 5 millones de kilómetros cuadrados a lo largo de 3 continentes. Fueron tan importantes que sentimos su influencia al día de hoy. Yo soy Martín Historian 10 y hoy vamos a hablar de la antigua Roma. Comencemos por el principio. ¿Cuándo y dónde comienza la historia de Roma? Para esto tenemos dos versiones muy distintas. La primera legendaria y la segunda un poco más real, basada principalmente en la arqueología. Según la primera, Roma fue fundada en el 753 a.C. por los famosos gemelos Rómulo y Remo. De pequeños estos habrían sobrevivido a un intento de asesinato por parte de su tío, luego de que éste le hubiese usurpado el trono de Alba Longa a su abuelo. Sin embargo, su asesino no pudo cometer el acto y los abandonó en las costas del río Tíber, donde fueron amamantados por una loba primero y luego criados por un pastor. Cuando los gemelos crecieron, ayudaron a su abuelo a recuperar su trono y en recompensa a este les dejó fundar una nueva ciudad, y así nació Roma. Parece que Rómulo se convirtió en su primer rey y habría asesinado a su hermano luego de que hubo una disputa cuando estaban fijando los límites de la ciudad. Un excelente comienzo para los romanos. Rómulo fue el primero de 7 reyes, de los cuales los últimos 3 tienen origen extranjero, particularmente de la civilización etrusca, vecina de Roma por el norte y que ejerció una fuertísima influencia sobre Roma. Todo esto lleva siglos repitiéndose, pero no es más que la versión legendaria que contaban los propios romanos. Así que, ¿cuál es la versión histórica? En realidad no tenemos muchas fuentes para saber exactamente cuándo se fundó, pero la arqueología ha demostrado que la zona de la ciudad se encontraba poblada de antes del 753 a.C. y que es muy probable que Roma haya surgido de la agrupación de diferentes poblados vecinos que dieron origen a la ciudad. Después pareciera que sí hubo reyes, pero de los 7 conocidos, en realidad los historiadores están bastante seguros que los primeros 4 ni siquiera existieron, y de los últimos 3 supuestos reyes extranjeros tenemos información contradictoria sobre quién hizo qué, pero al menos estamos un poco más seguros de que sí existieron y gobernaron hasta el año 509. En ese año, el último rey de Roma, Tarquino el Soberbio, fue expulsado por los ciudadanos romanos, quienes estaban cansados de su gobierno tiránico, y con esto comienza la República Romana. A partir de aquí, Roma sería gobernada por distintas instituciones políticas, de las cuales destacaba principalmente el Senado, el cual estaba compuesto por las familias patricias de Roma, es decir, por las familias nobles. Pero el Senado no estaba solo, la República en realidad era bastante compleja, con diferentes puestos y funciones, muchos de los cuales en realidad estaban reservados a los patricios, como por ejemplo los cónsules, que eran los que dirigían el ejército. Pero por supuesto no todos los romanos eran patricios, de hecho la mayoría de ellos eran plebeyos, un enorme grupo de ciudadanos, todos con derecho a voto, pero que incluían desde los pequeños campesinos hasta aquellos que tenían mucho dinero. El problema era que estos no podían acceder a los cargos políticos más importantes, así como tampoco a diferentes cargos religiosos, y generalmente recibían las peores tierras cuando Roma se iba expandiendo. Estas diferencias llevaron a que durante siglos los plebeyos fuesen presionando a los patricios para poder acceder a algunos de sus privilegios, cosa que fueron logrando muy poco a poco. Algunas de las victorias plebeyas incluyen la creación del tribuno de la plebe, que los defendía de los abusos de los patricios, y la creación de las leyes de las 12 tablas, que ponía por escrito las leyes del momento que solamente conocían en detalle los patricios. Con el tiempo incluso los plebeyos lograron ser electos cónsules. Los primeros años de la República fueron muy difíciles para Roma. No solamente debió lidiar con problemas internos, sino que además debió combatir con muchos de sus vecinos. Pero no solamente logró sobrevivir, sino que comenzó a prosperar y expandirse por el resto de la península itálica, incorporando o convirtiendo en aliados a aquellos pueblos que iba derrotando, pudiendo entonces acceder a cada vez más recursos y hombres, haciéndose entonces cada vez más fuerte. Para el 275 se habían convertido en el segundo poder más importante de Italia, pero el primer puesto le quedaba reservado al Imperio Cartaginés, que tenía presencia en Sicilia, Córcega y Cerdeña. Estos competían comercialmente y terminaron enfrentándose en las guerras púnicas. Estas ya tienen su video en el canal, pero a lo largo de 118 años se enfrentaron 3 veces, aunque la segunda sin dudas es la más conocida porque es en donde participó uno de los generales más famosos de toda la historia, el famoso Aníbal Barca, quien casi logra derrotar a Roma. Pero los romanos ganaron las 3 y la victoria los cambió para siempre. A partir de la segunda, Roma se convirtió en una superpotencia en el Mediterráneo, obteniendo acceso a miles de esclavos y a un enorme territorio, teniendo un fuertísimo impacto en su economía. Pero también los conflictos sociales perduraron, dando origen a nuevas figuras como por ejemplo los hermanos Graco. Además, Roma no se peleó solamente con Cartago, continuó expandiéndose por el norte de África, Asia y Europa, llevando consigo el latín, su idioma. De esta manera Roma terminó conquistando por ejemplo a los antiguos griegos en el segundo siglo a.C., lo que trajo una fuertísima influencia de la cultura griega sobre la romana. Y es que en realidad uno de los grandes méritos culturales de los romanos era su capacidad de incorporar los rasgos de otras civilizaciones que ellos consideraban útiles. Es por esto, por ejemplo, que parte del panteón de los romanos se parece tanto al de otras civilizaciones como la civilización
civilización etrusca o la griega, por ejemplo. Ahora, si ya se encontraban expandiéndose, ¿cuándo se convirtieron de todo en el famoso Imperio Romano? A pesar de las ansias de conquista, el gobierno seguía siendo republicano, pero poco a poco fueron entrando en una crisis política en donde las instituciones fueron perdiendo importancia, como el Senado, por ejemplo, y en su lugar fueron ocupando cada vez más poder las figuras personales. Uno de los ejemplos más claros de todo esto fue el del cónsul Mario, quien profesionalizó el ejército romano, lo que permitió que apareciesen figuras que utilizasen el ejército para su propio beneficio. El ejemplo más claro de todos es el del romano más famoso de todos los tiempos, Julio César. César fue un brillante general y político que logró grandes hazañas especialmente en la zona de las Galias durante los años 50. Esto lo fue convirtiendo en una de las personas más importantes y poderosas de Roma, por lo que terminó uniéndose a Pompeyo Magno, otro gran general, y a Craso, uno de los hombres más ricos de Roma, para crear un triunvirato. Si bien Roma seguía teniendo sus instituciones, en la práctica estos tres eran los que gobernaban. Su enorme reputación y éxitos militares le otorgaron una gran cantidad de poder a César, lo que generó fuertes tensiones con el Senado. Por eso, ante la muerte de Craso en una campaña militar, el Senado decidió utilizar a Pompeyo para destruir a César. Esto generó una fuerte guerra civil entre ambos, de la cual César terminó saliendo victorioso. Pero contrario a lo que muchos creen, Julio César nunca fue emperador del Imperio Romano. En la práctica mantuvo el Senado y ocupó el cargo de dictador perpetuo. Concentró mucho poder y esto terminó generando que tanto sus oponentes como inclusive algunos de sus amigos terminasen asesinándolo en el 44 a.C. Pero lo que no pudo conseguir César sí lo consiguió su hijo adoptivo, Octavio, mejor conocido como Augusto. Ante la muerte de César, Octavio se disputó el control sobre Roma con la mano derecha de César, Marco Antonio. Esto generó una nueva guerra civil en donde Marco Antonio y su esposa, Cleopatra de Egipto, fueron derrotados por Octavio. A partir de ese momento, Octavio fue honoríficamente llamado Augusto y se convirtió en el primer emperador de Roma. Recién a partir de este momento, y después de todo lo que vimos, es que los historiadores empiezan a hablar del Imperio Romano. Ojo, las instituciones no desaparecieron. El Senado y otros puestos políticos seguían ahí, pero ahora el poder indiscutido del imperio pasaba por las manos del princeps, es decir, lo que nosotros hoy en día llamamos el emperador. El imperio duró casi 500 años y generalmente se lo divide en dos momentos. El Alto Imperio, que va del siglo I a.C. al siglo III después de Cristo, y el Bajo Imperio, que va del siglo III después de Cristo al V después de Cristo. El primero se llama así porque es cuando llegó a su apogeo. Durante este tiempo se construyeron famosos edificios como el Coliseo, el anfiteatro más famoso de todos, donde había espectáculos como las luchas de gladiadores, a las que ya le dedicamos un video en el canal. Además, las legiones, como se conoce al disciplinado ejército romano, llevó al imperio a su máxima expansión de la mano del emperador Trajano. Además, en estos siglos tuvieron bastante más estabilidad que los siguientes, lo que se conoce como la Pax Romana. Eso sí, esto no quiere decir que por casi 300 años todo fue color de rosa. Por supuesto, tuvieron sus dosis de malos emperadores, sus derrotas militares y hasta el asesinato de varios de los emperadores a manos de sus propios guardaespaldas, la Guardia Pretoriana. Esto último siempre fue un problema muy serio y se convirtió en algo aún peor en la llamada crisis del siglo III. Durante casi 50 años, Roma vivió uno de sus momentos más difíciles en toda su historia. Tuvo una fuertísima crisis económica, repetidos ataques de los pueblos bárbaros en sus fronteras e inclusive tuvo divisiones internas. Pero tal vez lo más llamativo es que en un lapso de casi 50 años tuvo más de 30 emperadores. Ya se imaginarán cuántos de ellos fueron asesinados. Al salir de esta crisis, Roma no volvería a ser la misma. Los problemas económicos y sociales volverían a aparecer constantemente. Los pueblos bárbaros comenzarían a penetrar cada vez más en sus fronteras. Es más, comenzaron a utilizar algunos de ellos para que viviesen adentro del imperio y defendiesen las fronteras. Pero esto no fue suficiente. Pero tal vez lo más importante es que se hizo más evidente que nunca que una sola persona no podía dirigir el inmenso imperio romano por su cuenta. Con esa idea en mente, el emperador Diocleciano intentó dividir el imperio romano, cada parte con sus respectivos dirigentes. Al principio pareció funcionar, pero cuando este dejó el poder, empezaron nuevas guerras civiles. Así apareció otro de los famosos emperadores de Roma, Constantino el Grande, quien no solamente reunificó el imperio romano, sino que también trasladó su capital de occidente a oriente a la ciudad de Bizancio o Constantinopla. Sí, Roma ya no era la capital del imperio romano. Además, Constantino es conocido por haber permitido el culto al catolicismo, el cual ya se encontraba expandido en partes del Imperio Romano. Años más tarde, al final del gobierno del emperador Teodosio, Roma volvió a dividirse, esta vez de manera definitiva, entre el Imperio Romano de Occidente y Oriente. La parte occidental del imperio, sin embargo, tenía sus días contados, ya que se encontraba inestable hace tiempo. Existen una enorme cantidad de causas de por qué este terminó derrumbándose, tantas que hasta el día de hoy los historiadores siguen debatiendo el porqué. Pero algunos de los motivos incluyen desde las constantes guerras civiles, la rivalidad entre Occidente y Oriente, la ineptitud de muchos de los emperadores y las constantes crisis económicas, sociales y hasta religiosas.
ya que quienes sostienen también que la expansión del cristianismo atentaba contra las propias bases culturales del Imperio Romano. Pero por supuesto, no todas las causas son internas. Los constantes ataques de los pueblos bárbaros se hicieron cada vez más violentos, y la aparición de figuras como la de Alarico el Visigodo o el famoso Atila el Huno pusieron en jaque al ejército romano en más de una ocasión. Así llegamos al 476 d.C., fecha que marca tradicionalmente el final del Imperio Romano de Occidente, cuando Rómulo Augustulo, el último emperador romano de Occidente, quien era aún un niño, era depuesto por Odoacro, un general germano. Sin embargo, técnicamente Roma no cayó por casi otros 1000 años más, ya que la parte oriental del imperio tuvo una larga vida luego de la caída de su hermana. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Fue Roma el imperio más importante de todos los tiempos? Los leemos en los comentarios. Recordá que puedes suscribirte para saber cuándo sacamos más videos como este y que están habilitadas las membresías y los super gracias si es que querés dejarnos un apoyo extra en el canal. Mucha suerte y nos vemos en el próximo video.